Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer la segunda parte de Coquita Monkey. Si no has comenzado a hacerla, aquí te dejo la etiqueta con la primera parte. Vamos a comenzar la cabeza con hilo de color gris. Hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos y al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos en total. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Repetimos en toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Luego hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos en total. En la vuelta número 5 vamos a repetir alrededor de la vuelta una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al terminar tendremos 30 puntos en total. Ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. Para la vuelta número 7 repetimos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento 6 veces y al terminar tendremos 42 puntos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 48 puntos en total. En la vuelta número 9 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 54 puntos en total. Desde la vuelta número 10 hasta la 19 vamos a hacer solo puntos bajos, 54 puntos por cada vuelta. Para la vuelta número 20 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 48 puntos en total. En la vuelta número 21 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces. Al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total.
En la vuelta número 23 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. Para la vuelta 24 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces alrededor de la vuelta y culminamos con 24 puntos en total. En la vuelta 25 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 26 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución, repetimos 6 veces y finalizamos con 12 puntos en total. En la vuelta número 27 vamos a hacer solo 4 disminuciones. Luego nos ayudamos con la agujita lanera para tomar las hebritas de la parte de afuera, alamos y cerramos totalmente. Ahora vamos a hacer las orejitas. Comenzamos en color rosa claro, haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos y al finalizar tendremos 12 puntos en total. Luego hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y terminamos con 18 puntos en total. Para las vueltas 4 y 5 vamos a hacer solo puntos bajos, 18 puntos por cada vuelta. En la última vuelta vamos a hacer una unión tomando el primer punto y el penúltimo. Metemos el ganchillo por el primer punto, el penúltimo punto, tomamos lazada y cerramos. De allá en adelante unimos y pasamos por las cadenitas de frente, las cadenitas de atrás y cerramos en puntos bajos de este modo. Dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo en un futuro. Cortamos la hebra. De este tejido hacemos 2 y reservamos.
Ahora vamos a hacer el hocico del mismo color. Hacemos un nudo corredizo y subimos con 6 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta, agarrando las hebritas de la parte de atrás. Dejamos un puntito sin hacer y en la segunda entramos y hacemos 4 puntos bajos. En el último punto que nos ha quedado vamos a hacer un aumento doble, es decir, hacemos 3 puntos en el mismo punto. Luego tejemos del otro lado 4 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 11 puntos. Para la vuelta número 2 comenzamos haciendo un aumento doble, es decir, 3 puntitos en el mismo punto. Ahora hacemos 4 puntos bajos. Continuamos con 2 aumentos. Terminamos con 4 puntos bajos y al finalizar la vuelta tendremos 15 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 aumentos. Acá tenemos el primero, el segundo y el tercero. Continuamos con 4 puntos bajos. En el otro extremo hacemos 3 aumentos. Finalizamos con 5 puntos bajos y al terminar la vuelta tendremos 21 puntos en total. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Esto lo repetimos 3 veces. Luego hacemos 4 puntos bajos. Volvemos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces.
Para finalizar la vuelta hacemos 5 puntos bajos y tendremos en total 23 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de solo puntos bajos. En la vuelta 5, 6 y 7 vamos a hacer solo 23 puntitos por cada vuelta. Dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo y cortamos la hebra. Para hacer el contorno de los ojitos hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 puntos en total. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Cortamos la hebra, no es necesario que sea larga. De este tejido vamos a hacer 2. He decidido hacerle una última vueltita de color gris, pero solamente tomando la hebra trasera y vamos a hacer solo puntos deslizados. Ya que tenemos todas las piezas listas, vamos a armar esta muñequita. En la última vuelta del cuerpo quedamos con 18 puntos y en el cuerpo es la tercera línea donde tenemos 18 puntos, así que allí es donde vamos a unir la cabeza al cuerpo de esta manera. Tomamos un puntito de la cabeza y tomamos un puntito del cuerpo respectivamente de esta manera. Para los bracitos ubicamos donde tenemos el cambio de color hacia la parte de adentro y los vamos a coser una línea debajo de donde tenemos la cabecita. Acá tengo ubicada la cabecita con alfileres. Los ojos van a ir posicionados de esta forma. Por la parte de abajo tenemos 5 puntitos y en el quinto va a comenzar nuestro hocico. Por la parte de arriba contamos más o menos 8 puntitos entre el octavo y el noveno. En esos puntos tenemos el comienzo de los ojitos. Y los ojos van a ir desde la vuelta 8
hasta la 17. Los posicionamos así juntitos. Los ojos, si esta es la octava, dijimos que los ojos van en la octava, 9, 10, 11 y más o menos por la línea 12 va a comenzar la parte de arriba del hocico. Las orejas las posicionamos a los lados de los ojitos, a los lados de la cabeza, más o menos en la línea 10. Los ojos de seguridad los vamos a colocar en el tejido color rosa, 2 puntitos más allá. Tenemos el puntito de color gris, el puntito, un punto rosa y otro punto rosa. De esta manera. Los ojos los colocamos por el tejido rosa, colocamos la seguridad por detrás y de allí los vamos a hundir en el tejido gris. Acá solo los estoy posicionando para ver si me gusta la forma. Luego de colocar la seguridad por detrás de los ojitos, vamos a coser con hilo gris alrededor de los ojos. Cuando estemos cosiendo el hocico, antes de cerrar, rellenamos bien.
Este es el resultado final del cuerpo de Coquita Monkey. En un próximo video haremos la ropita. Gracias por ver hasta el final. Si te ha gustado, regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho.